to this computer. Ok, bueno, gracias a todos por estar acá. Voy a hacer una pequeña presentación chiquita para tenerla para la grabación. Este es el primer club de lectura, primera reunión del club de lectura coorganizado por la División de Español de la ATA y uno de los capítulos de la ATA, la Northern California Translators Association. Em, y hoy tenemos el honor de tener a Claudia Piñeiro en nuestro club, que hemos leído Catedrales, así que la tenemos a ella para hablar un ratito sobre el libro y sobre su obra. Bueno, Claudia no precisa introducción, la verdad, pero bueno, un realmente honor tener a una de las voces más importantes y más traducidas y más premiadas de la literatura actual en idioma español. Así que bueno, gracias Claudia por estar acá. De nada, gracias a ustedes por el interés. No, por favor. Bueno. Yo tengo algunas preguntitas, después les voy a pasar, voy a decir, la gente tiene preguntitas sobre el libro, la van a poner en el chat. Y bueno, quería meterme, estuvimos hablando un poco de catedrales antes de que vinieras, y todos, digamos, estamos de acuerdo que es realmente un coro de perspectivas, una red de voces dentro que forman parte, ¿no?, de esta novela policial que se centra en un asesinato, sí, pero que toca tantos temas fuertes, sociales, que tienen que ver con tu activismo, con tu presencia social en Argentina y, bueno, inscripta, ¿no?, en un mayor panorama latinoamericano y del mundo, como la violencia familiar, ¿no? La búsqueda de la verdad, la impunidad de la justicia, la ausencia del Estado, el fanatismo religioso, la iglesia como institución patriarcal, el aborto, por supuesto. Entonces, bueno, nos gustaría que hablaras sobre algunos o todos estos temas que has tocado en Catedrales y de paso, ¿qué pensás de la responsabilidad de la literatura o de tu literatura con respecto a la visibilización de estos temas tan fuertes? Bueno, yo la verdad que separo bastante lo que es la escritura literaria del activismo, ¿no? Eh, Cuando yo empiezo a escribir una novela, empiezo a escribir una novela porque me aparece una imagen disparadora. En el caso de Catedrales, la imagen disparadora era una chica que entra a una iglesia. Vos me escuchás, ¿no? Porque, sí, sí. Una chica que entra a una iglesia, está mojada, se sienta en el último banco y espera un reparo que no llega, ¿no? O sea, entra a buscar un alivio, un reparo que no llega. Y yo dejo siempre esa imagen disparadora en la cabeza un tiempo antes de ponerme a escribir. En el caso de Catedrales, cuando tenía esa imagen en la cabeza, en un momento apareció otra persona, una amiga que se sienta junto a ella. Entonces me empecé a preguntar, bueno, ¿quién es esta amiga? ¿Por qué están juntas? Después me empecé a preguntar, bueno, ¿cuál es su familia? ¿Y qué fue lo que le pasó? ¿Por qué está ahí? ¿Qué es lo que le pasó? Entonces, empieza por ese lado la historia. Yo no empecé pensando, voy a escribir una novela sobre el aborto. Todo lo contrario, empecé pensando, tengo estos personajes y qué les pasó a estos personajes. Ahora, cuando yo lo empecé a escribir, si bien yo ya había escrito sobre el aborto en Elena Sabe, que es una novela del 2007, y también en alguno de los cuentos, y no era un tema que me es ajeno, sino todo lo contrario, yo cuando empecé a escribir esta novela trataba de que no se me vaya para ese lado, porque justamente como había en ese momento una lucha en Argentina para declarar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, no quería que pareciera un texto oportunista que estaba como hecho especialmente para el momento. Pero la verdad es que aunque quería correrlo de ese lado, siempre cuando trataba de entender qué era lo que pasaba a esa chica, terminaba en ese lugar. Entonces, después me relajé con respecto a que la historia sea la que tenía que ser y escribí la historia que ustedes leyeron. Entonces, no es que yo la escribí con la voluntad de voy a traer este tema. Este tema estaba presente, o sea, yo lo tenía presente porque era lo que estábamos hablando todo el tiempo. Y en general los personajes de mis novelas salen a la calle y se encuentran con los mismos temas que me encuentro yo, que se encuentran mis amigas, que se encuentran mi familia, mis hijos. En el caso de Catedrales, vos dijiste es una novela policial. En realidad, también pienso que casi todas mis novelas tienen elementos del policial sin ser una novela policial clásica, porque siempre está
La pregunta del policial clásico está subvertida o está corrida, ¿no? La pregunta del policial clásico es quién la mató y por qué. Y quizás en esta novela justamente la familia no se termina de enterar lo que le pasó a Ana hasta de 30 años después, porque se hacía esa pregunta. Y esa no era la pregunta correcta, quién la mató y por qué, ¿no? Lo que tenía que preguntarse era otras cosas con respecto a Ana para poder llegar a qué era lo que le estaba pasando, ¿no? Eso con respecto a y había una segunda parte de la pregunta ¿qué me parece a mí el activismo? Mira, a mí me resulta difícil que mis personajes salgan a la calle y no se encuentren con los mismos problemas que nos encontramos todos. Y son novelas muy contemporáneas. Todas mis novelas son muy contemporáneas. Pero te vuelvo a decir, cuando me siento a escribir, no estoy pensando en el activismo, sino que estoy pensando en una historia que en mí confluyen muchas veces porque soy de una sola persona. Pero no es que pienso que hay que escribir novelas para hacer activismo, para traer tal tema, sino que casi que el camino es al revés, ¿no? Una se encuentra con esos temas y entonces esos temas aparecen en la novela. Qué interesante lo que decís, y se relaciona con mi segunda pregunta, que básicamente tiene que ver con la estructura que elegiste, ¿no? Que es casi, no sé si digamos que es un sello tuyo, pero te gusta esto de elegir personajes y a través del personaje llevar toda la historia, ¿no? Está estructurada en seis capítulos o seis partes, cada una con una perspectiva en primera persona de un personaje distinto y un epílogo con Alfredo. Y para mí fue realmente apasionante ver desde lo psicológico cómo podemos ver como lectores medianamente activos, eh, el mismo acontecimiento desde diferentes perspectivas y cómo cada uno lo ve y cómo se silencian algunas partes, algunas voces. Estuvimos hablando de las voces silenciadas dentro de la novela. ¿Cómo construís estos personajes que son tan distintos entre sí, que algunos pueden ser tan distintos a tu propia personalidad, a tus propios valores, a tus propios ideales? ¿Cuál es el proceso de construcción ahí de personajes? Bueno, primero, la primera decisión fue elegir quién iba a ser el narrador, quién iba a contar esta historia. Entonces, los personajes aparecen también como narradores en esta novela en particular, porque cada uno de ellos tiene una voz que en su momento aparece contando lo que sabe de la historia, ¿no? Entonces, em, primero pensé, bueno, esta historia la va a contar Lía y me encontraba con que si la contaba Lía me faltaban unas partes y entonces dije, no, mejor la va a contar tal iba cambiando de personaje hasta que me di cuenta que lo tenían que contar todos. Pero tenían que contar todos no al estilo Rashomon, que es un cuento de Kurosawa que dice, de Akutagawa, que dice que es un crimen que ven distintas personas que pasaron por ahí cuando matan a alguien y cada uno cuenta lo que vio. Entonces son testigos. Acá, además de testigos, son protagonistas. Entonces, el hecho de darle la palabra implicaba no solo que contaran lo que sabían sobre lo que le pasó a Ana, sino también qué tan responsables se sentían o no sobre esa situación. Excepto Mateo, que es un chico que nació después, todos los demás tienen algo que ver con la situación de Ana. Y al darle la posibilidad de ponerse frente a uno o a una como lectora, al público, si fuera una obra de teatro, y poder decir, bueno, esto es lo que yo sé, también nos está mostrando cuánto se sienten responsables de lo que le pasó a Ana. Entonces hay personajes como Alfredo, que no es responsable directo de lo que le pasó a Ana, y se siente responsable porque él dice en algún momento, bueno, si yo hubiera abierto el diálogo con mi familia, si hubiera permitido que se hablara de otra manera, si hubiera sido una familia donde estas cosas se podían conversar, a lo mejor esto no hubiera pasado. Y otros como Carmen o como Julián, que son directos responsables de lo que le pasó, se sienten, no, culpa mía no fue, ella tomó la decisión, ella hizo esta, ella terminó así por culpa de ella. Entonces también es una forma de mostrar quiénes son esos personajes, darle la palabra. No solamente que cuenten qué saben de la historia, sino que cuenten quién son ellos, ¿no? No sé si con eso ya estaba la pregunta, Sí, porque sí, 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 generalmente... perfectamente. Ah, Una de las cositas que habíamos mencionado es por ahí las voces ausentes. Por ejemplo, la voz ausente de la madre, que directamente uno de nuestros lectores decía, solo sabemos el nombre en las últimas páginas, ni siquiera sabíamos cómo se llamaba hasta lo último. Y la voz principal de la víctima no está silenciada totalmente, ¿no?
¿Por qué? Sí, lo de la víctima para mí fue una decisión muy clara. La víctima justamente murió y darle la voz es como facilitarle la cosa a los demás, incluso a los lectores, ¿no? Cuando alguien muere no tiene voz. Es mentira que tiene una voz alguien que murió. Entonces, me parecía que había que respetar eso, ¿no? Que si ella murió en estas circunstancias, los demás tienen que hacer un esfuerzo por entender lo que pasó. No podemos traer una voz falsa de ella para contar lo que es. Me parecía a mí en esta historia. Lo de la madre me parece que tiene más que ver para una cuestión más de construcción de los personajes. Podría haber tenido una voz, la madre podría ser un personaje, pero a mí me servía más para que tuviera cierto protagonismo el padre, que siempre estaba opacado por la madre, ¿no? Entonces, en esa relación en la cual la madre siempre tapaba, o sea, el padre, si bien no era responsable, también dejaba que en su casa sus hijas se educaran como su mujer decidía, ¿no? Y que las cosas pasaran como su mujer decidía con respecto a estos temas de la educación particular de sus hijas. Y el hecho de correrla me permitía traer más escena a ese padre que me interesaba más. Pero fue una decisión no tanto como en el caso de la protagonista, que sí fue una decisión casi política, de decir, bueno, una muerta no tiene más voz, entonces, ¿qué hacemos los demás con esto? En el caso de la madre fue una decisión más de construcción de personajes. Me permitía construir mejor algunos personajes si yo la corría y de alguna manera Carmen tomaba el lugar de la madre como posta de esa madre y el padre surgía para modificar ciertas cosas, ¿no? Me encanta, qué bien. Bueno, otra de las cosas que yo te escuché decir en una entrevista que decías es que tu escritura nace en respuesta a una necesidad, a una obsesión tuya. Creo que un poquito lo tocaste, ¿no? Con esta cosa de que te pareció esta imagen, pero ¿tuviste como alguna obsesión, algún fantasma que te motivó a hacer este libro? Esta novela en particular. Sí. No tuve fantasmas, sí tuve circunstancias que me incomodaban, por decirlo de alguna manera, socialmente. Me parece que esta novela se entiende como una lectura social también, ¿no? Pensá que eh, Ana es la única de los personajes que iría presa, sí, sí, según la ley argentina en ese momento, ¿no? O sea, ella hizo un aborto y las mujeres argentinas hasta el 2020, que se aprobó la ley de interrupción voluntaria de embarazo, había una ley que decía que podías ir hasta 4 años presa por haber hecho un aborto. Entonces, en estas circunstancias, más allá de los que intervinieron en el aborto, que no aparecen en la novela, la que iba presa podía haber sido ella, si no estuviera muerta, y los demás no tenían responsabilidad. Pero socialmente tienen una responsabilidad de lo que le pasaba a esta chica que no pudo encontrar una salida dentro del sistema de salud, con cierto cuidado, etcétera, eh, para poder solucionar esta situación con la cual ella no se sentía, ella no quería ser madre, ¿no? Entonces, por un lado, eso. Por otro lado, ahí sí se mezcla un poco lo que pasó durante el activismo, que durante el activismo con un grupo de escritoras, de actrices, de distintas mujeres que tienen que ver con el arte, con las ciencias sociales, etcétera, nos ocupamos mucho tiempo de ir a ver a diputados y senadores por el tema de esta ley, para tratar de explicarles por qué nos parecía que era importante que esto se hiciera dentro del sistema de salud, cuántas mujeres morían por abortos clandestinos en Argentina, cómo una mujer pobre no podía acceder y una mujer rica, igualmente que estuviera prohibido, sí podía acceder a un aborto, etcétera. Y en esas charlas nos encontrábamos todo el tiempo con la excusa religiosa, ¿no? De, por ejemplo, senadores que te decían, no, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con vos, pero si voto a favor, cuando voy a mi pueblo, el cura me reta delante de mis hijos en la iglesia. O si voto a favor, el obispo me va a llamar para decirme que cómo hice eso. O algunos, por ejemplo, que tenían muchos fieles evangelistas, decían, no, porque todos mis fieles son evangelistas y yo por más que estoy de acuerdo no puedo votar porque ellos me van a retirar el voto. Entonces siempre la respuesta era una respuesta especulativa relacionada con la religión, no una convicción verdadera propia de, bueno, no estoy de acuerdo por este motivo, sino no estoy de acuerdo porque no me conviene, porque me va a retar el obispo, porque me va a retar el cura, porque me van a sacar el voto los fieles, etcétera. Y eso te empieza a generar una situación de, bueno, dentro de toda esta circunstancia somos la moneda de cambio, ¿no? Hoy, justamente por la muerte del Papa, uno trata de no decir cosas que quizás no te gustaban tanto del Papa. Obviamente un Papa no va a estar a favor del aborto, porque entre la religión católica el aborto está prohibido.
está prohibido en los últimos siglos, porque hasta determinados siglos estaba permitido porque se consideraba que la persona era persona cuando nacía y ahí entraba el alma al cuerpo, pero después eso cambió y está prohibido. Entonces uno no va a pretender que el Papa piense otra cosa, pero en su momento hizo mucho para que la ley no saliera, ¿no? Y dijo cosas sobre las mujeres que abortaban y qué sé yo, después creo que también dijo, también se compadeció de las mujeres que abortan y es de alguna manera, no digo que lo avaló, pero sí que perdonó ciertas prácticas que ya estaban hechas y demás. Pero en su momento también eso fue un peso para nosotras, ¿no? Estando peleando por esa ley en un país donde el Papa es argentino, era argentino en ese momento. Entonces, todo eso de la religión me parece que sí tuvo un peso en la escritura de la novela. Y fascinante, porque también para nosotras, los que vivimos en Estados Unidos, esto sigue teniendo gran impacto, porque a nivel federal el aborto está prohibido. A nivel estatal la cosa cambia, pero a nivel federal se revocó el aborto legal. Entonces, Sí, yo me acuerdo que cuando yo cuando yo presenté esta novela en España, que en España está permitido, creo que desde el año 1981, las españolas me decían, claro, ustedes tienen este problema, nosotros por suerte no, nosotros ya lo tenemos solucionado, y se metían mucho más en la iglesia, en la novela por el tema religioso que por el tema del aborto, porque sí es un país muy religioso donde el peso de la religión en las familias tiene mucha trascendencia. Pero yo cuando me decían eso pensaba, bueno. Veremos cómo siguen los tiempos, porque yo ya había escuchado voces en España diciendo que les parecía mal y que esto tenía que volver para atrás por el control de la natalidad, porque tenían que nacer más hijos, etcétera, etcétera. Y al tiempo en Estados Unidos, que con el fallo Roe versus Robertson, Wade, sí, parecía sí, que estaba sí, todo ganado para siempre, empezó a revertirse en algunos lugares y entonces volvió a ser un tema de discusión. Simón de Beauvoir tiene una frase que dice algo así como, siempre habrá una crisis económica, política o religiosa que haga que las mujeres perdamos derechos que hemos adquirido, ¿no? Y parece que pasa eso cada tanto, ¿no? sí, sí, sí. Una de las cosas que hablábamos, y esto es solo para de que decíamos, esto pasó hace 30 años, ¿no? Lo fuerte de todo el argumento pasó hace 30 años y decíamos, ¿hemos, hemos avanzado realmente de 30 años para acá? Pregunta, así. Sí. Em, Vamos y venimos quizás. Vamos y venimos, es verdad. Y bueno, y mi última pregunta, y después si tenés tiempo podemos dejarlo a nuestros lectores y participantes si quieren hacerte alguna pregunta, es em, una de las cosas que más nos fascinó es esta red de intertextos e interconexiones que haces en esta novela. Em, y una de ellas, o que por lo menos quisiera mencionar, es tenés esta búsqueda de la verdad por todos lados, ¿no? Era la búsqueda que Alfredo sigue toda su vida, la, la frase de la verdad que no se nos niega es la que duele, ¿no? No me acuerdo cómo decía, a ver, aquí está, Bueno, ¿no? La hasta el verdad que último se nos día, niega algo duele así. hasta el último día. Y esto tiene que ver también o está relacionado también un poco con la memoria o la pérdida de la memoria, en todo caso, de Marcela, o también el no poder, el negarse, o el negarle ver la realidad, el no poder ver la realidad, y a la vez se conecta con el cuento catedral que le manda Lía a su padre, de Raymond Carver, que tiene que ver con el título, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir de esta preciosa red de intertextos y de interconexiones entre estos búsqueda de la verdad, falta de ver, no poder ver, pérdida de memoria y el cuento de Carver, Catedral? Bueno, cuando yo, no sé si a todos los escritores les pasa lo mismo, pero cuando yo me pongo a escribir, hay muchos de estos elementos que empiezan a aparecer. Ahí alguien pregunta también en las preguntas sobre por qué aparecieron las catedrales, si fue una cosa que después a propósito, si apareció cuándo, etcétera. Es un proceso bastante más intuitivo en ese sentido, que empezás a escribir y yo empiezo a buscar algo que los una al padre, al abuelo y al nieto, a Mateo y Alfredo, y se me ocurre esto de que puede ser que dibujen catedrales, y entonces me acuerdo del texto de Carver y lo voy a buscar y digo, justamente hay un ciego, alguien que no puede ver, que hay que explicarle lo que es una catedral, y es tan difícil explicar lo que es la fe también, no solamente lo que es una catedral, también lo que es la fe es muy difícil de explicar. Entonces me empiezan
a hilvanar cosas que están como en un plano de lo inconsciente. Hay un texto de Flannery O'Connor que a mí me gusta mucho cuando doy talleres sobre escritura, que está relacionado con un cuento de ella que se llama Buena gente de campo, por lo menos en castellano se llama así, no sé cómo se llamará en inglés, si es textual el título, y es la historia de una madre y una hija que viven, como todos los cuentos de Flannery O'Connor, en el sur de los Estados Unidos, que digamos, habían tenido muy buen pasar, pero bueno, se quedaron solas con ese campo y ya no tienen el pasar que tenían antes, pero tienen una empleada que viene a la casa con el marido, con las hijas, que son como los caseros. Y hay una relación muy tortuosa entre la madre y la hija, ¿no? Que no se llevan bien, pero a su vez se tienen que soportar. Y la hija, y todo cambia cuando un día llega a su casa un vendedor de Biblias. Y el vendedor de Biblias entra y ahí, bueno, se empieza a desarrollar el cambio en la situación de ese mundo que, para bien o para mal, funcionaba de determinada manera con la entrada de este vendedor de Biblias. Entonces Flannery O'Connor cuenta en ese texto, que es un ensayo de Historias y Maneras, creo que se llama el libro entero, pero el ensayo de ella se llama Cómo escribir un cuento. Dice que cuando estaba escribiendo esta historia, ella empieza a escribir la historia de esta madre y esta hija y ve en la pared una pata de palo, ¿no? Una pierna de palo. Entonces ella empieza a pensar, bueno, podría ser que esta chica tiene una deficiencia, que es que tiene una pierna cortada y usa una pata de palo, pero no está segura para qué. Entonces ella dice, la pata de palo estaba ahí en la pared, y yo la vi, es una cosa intuitiva. Eso aparece, dice, y uno sigue, o una sigue escribiendo, y si el elemento que está ahí se empieza a cargar de sentido a medida que vas escribiendo, entonces va a quedar en el cuento. Si no se carga de sentido, a lo mejor es algo que no valía la pena y lo dejas pasar. Pero si aparece esa pata de palo y después se carga de sentido, bueno, va a quedar en el cuento. Y si después leen el cuento de Flannery O'Connor, ese cuento no sería el que es sin esa pata de palo. O sea, es trascendente para el final del cuento la pata de palo. Y a mí me parece que eso nos pasa muchas veces. Uno aparece en las catedrales y yo digo, el padre, el abuelo y el hijo, el nieto podrían estar dibujando catedrales. Y esto podría ser un plan para ir a visitar a su tía que vive. Y se me empieza a armar de sentido. Entonces ya se me arma que sirve para el viaje, que el viaje puede o no concretarse, que el dibujo te lleva al cuento de Carver, que la otra tiene una librería y puede haberle llevado. Empieza como a empezar a interrelacionar ese elemento y después te pones a pensar, y tiene mucho que ver con la historia, la catedral, el armado de la fe, el armado de la catedral. Ahora, aparece intuitivamente, pero no aparece otro elemento, aparece un elemento que tiene mucho que ver con la historia. Entonces también hay que como confiar en esas apariciones intuitivas en el proceso de la escritura y luego ver si se cargan de sentido o no, como es en este caso, ¿no? Qué bonito, gracias, gracias por compartir eso. Bueno, yo ya estaría con todas las preguntas que tenía, pero algunas personas tienen algunas preguntas. A ver, por ejemplo, dice, no sé si ya son las 4 para vos, 4 y Y si 6. No sé podemos hacer 10 minutos más y Ok, contestamos una pregunta. perfecto. Bueno, acá entonces dice María, esta historia puede continuar en otra obra. Me quedan preguntas. ¿Cómo reacciona Lía cuando lee la carta? ¿Construye ella una relación con Mateo? ¿Cómo sigue la relación de Mateo con sus padres? ¿Y la de Lía con su hermana y Julián? Yo creo que esta historia termina acá en el sentido de que yo me parece que hay historias que terminan en un lugar y luego lo demás tiene que ser el derecho y la responsabilidad del lector, en el sentido que si uno le mastica todo y le explica cada cosita cómo termina, de alguna manera hay una falta de confianza en el lector. El lector tiene que imaginarse qué pasó con estos personajes. Y puede ser lo que se imagina el lector o puede ser que no, porque no sabemos en realidad qué puede pasar con estos personajes. Son muchas alternativas, ¿no? Pero me parece que en algún momento la historia termina, vale la pena que termine ahí y lo demás tiene que suceder en la cabeza del lector. Sartre decía que la escritura no sería más que manchas negras sobre un papel blanco, porque en ese momento se escribía con tinta, si no fuera que esa historia entra en la cabeza del lector y ahí se transforma y se convierte en otra cosa. Y muchas veces eso que aparece en la cabeza del lector no es para todos los lectores lo mismo. Alguien se imagina que esto va a seguir de una manera y otro imagina que va a seguir de otra. De todos modos, y tiene relación con lo que preguntan de la serie y demás, en este momento se está filmando una serie sobre catedrales que la está haciendo Prime Amazon. Empieza ahora, en estos días de mayo, a ser filmada. Prime Amazon decidió que se haga con actores chilenos y la historia está adaptada a Chile, porque bueno, ellos van repartiendo las historias en distintos lugares donde tienen sus producciones.
y en este caso entonces decidió que se haga en Chile, se filma en Uruguay porque en Latinoamérica el lugar mejor preparado en este momento para hacer filmaciones es Uruguay por una cuestión de impuestos, sale más barato filmar en Uruguay, hay muchos más beneficios para los productores de audiovisuales en Uruguay que en otras partes de Latinoamérica. Y entonces casi todo se está filmando en Uruguay, en este caso con una compañía chilena, una productora, la productora es argentina, los actores son chilenos, la directora es una argentina y una chilena, pero básicamente es una producción chilena. Entonces, si la ven en algún momento, va a estar adaptada a otro lugar, no va a ser en el conurbano bonaerense, como en este caso, sino que va a ser en una ciudad, en las afueras en un barrio, en las afueras de Santiago, de Chile, etcétera. Y ellos, para hacer esa historia, tuvieron que pensar algunas de estas preguntas, ¿no? Porque a veces vos en una novela podés dejar ciertas cosas abiertas y en una serie no tanto, o en una película no tanto, necesitas como ajustar ciertos detalles. Entonces, algunas de estas preguntas la serie las va a contestar. No, no necesariamente soy yo como autora, sino que son los guionistas. Ahora, yo los guiones los vi y estoy de acuerdo con que ese podría ser una continuación o un final posible. Tiene más que ver eso que continúa con la relación de Lía con Mateo que con otras de las preguntas que están ahí, porque si no uno tendría que seguir hasta ver si Mateo se casó, no se casó, tuvo hijos, no tuvo hijos, después si el hijo fue al colegio, no sé, es interminable si uno sigue con las historias de los personajes. Pero sí en esa relación entre Lía y Mateo hay una continuidad en eso que van a ver en la serie. Voy a enchufar la computadora que me dice que está con poca batería y ya estoy de nuevo. Si querés, hablame, que Sí, estoy. mientras te pregunto. Otra persona, Heather, dice, Gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Me pregunto si has imaginado adaptar la novela a obra de teatro, como una serie de monólogos, tal vez. Decías que va a ser una serie em, para Amazon Prime, pero ¿obra de teatro? No, como obra de teatro no pensé, pero podría ser, como dice la persona que pregunta. Yo tengo una novela que es Elena Sabe, que se hizo una película y que sí tiene una versión teatral, que en su momento la pusimos como teatro leído y que siempre está el proyecto de hacerlo como novela. Eh, Y sí pasaba, vos sabés que durante cuando estábamos con el tema de la ley del aborto, había mucho activismo en las calles, muchas chicas que estaban en la calle con su pañuelo verde haciendo activismo, y en el subte había una chica que leía como un monólogo el texto de Lía. Entonces ella leía el texto de Lía como si ella fuera la protagonista de esta novela y lo leía como un monólogo. O sea que creo que sí que puede funcionar. Me había mandado alguien que la encontró en el subte que iba y venía haciendo ese monólogo como artista callejera. Me había mandado en su momento el video con la chica haciendo esta performance. Claro. Justamente Heather decía, una serie de monólogos, sí. Em, Lilian dice, me gustaría saber si la catedral o las catedrales surgen en la novela de manera espontánea. Bueno, creo que lo Esa respondiste, la contesté, sí. sí. ¿Usted cree que la mujer, basado en el prejuicio institucional e histórico, vive un amor incompleto? Como lo que vive Alfredo y Marcela, como lo que vive la falta de amor familiar, como viven todas las mujeres abusadas por instituciones clérigas. Es una pregunta difícil porque lo primero que tenemos que hacer es definir qué es el amor, qué sería un amor y qué sería un amor incompleto, ¿no? Entonces, es una palabra bastante difícil de describir, sobre todo porque hay una educación sentimental, ¿no? Entonces, no para todas las mujeres y no para todos los hombres la educación sentimental lleva a que el amor es lo mismo, ¿no? Yo siempre doy, por ejemplo, como ejemplo de esto, un poema de Ida Vitale, que es una doctora uruguaya que es buenísima, pero que yo cada vez que lo escucho me duele el estómago porque lo que dice para mí es tremendo. Ella estuvo siempre históricamente enamorada de Onetti, que es un autor uruguayo que estaba casado, entonces era un amor clandestino de alguna manera, que supongo que así como le habrá dado satisfacciones, también le debe haber dado mucho dolor. Y ella tiene un poema que dice, quisiera morir de amor para que supieras cómo y cuánto te he querido. Y yo cada vez que escucho ese texto de esta gran poeta uruguaya, pienso, no, 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 yo no quiero ni yo, ni mis hijas, ni mis amigas, ni las hijas de mis amigas mueran de amor, menos para que alguien sepa cómo y cuánto la he querido. O sea, ella dice, quisiera morir de amor para que supieras cómo y cuánto te he querido. Y yo digo, qué tremendo la educación sentimental durante mucho tiempo que nos ha llevado a las mujeres a creer que eso es el amor. Entonces, ¿qué es el amor? ¿No?
Y entonces, por eso también digo que eso del amor incompleto puede ser una mala interpretación de lo que es el amor, porque una mujer a lo mejor no está casada, no tiene un marido y no sé, vive rodeada de amor, qué sé yo. Es difícil responder en abstracto, ¿no? A esa pregunta que hace el participante o la participante. Elvis, sí, sí, sí. Eh, el sacrificio, ¿no? Hay toda una teoría sobre de Sara Ahmed, que es una autora israelí, que es socióloga, que se llama ¿Cuánto duele? Tiene un libro que se llama ¿Cuánto duele el amor? Y ella habla mucho de esto, ¿no? De cómo la sociedad hace que nos duela cuando no tenemos amores que responden al modelo de la sociedad del amor. Ella dice, por ejemplo, una mujer, porque esto durante mucho tiempo, ahora estamos un poquito quizás mejor, pero durante mucho tiempo una mujer estaba sola y ella tenía una falla, por algo no estaba, no tenía una pareja, por algo no se casaba, no tenía hijos, etcétera. Decía, y que hoy mismo, por ejemplo, hay una fiesta y todos van a la fiesta, y si esa mujer se va a su casa sola y no está con nadie, y algún problema tiene, ¿no? O tiene algún problema psicológico por el cual su relación con su padre, con su madre, qué sé yo, y ella dice que en realidad es un problema social, que la sociedad te fuerza a aceptar determinados modelos amorosos, porque pensamos que eso es el amor, y a lo mejor no, ¿no? y es a la mujer, ¿no? No a tanto En al hombre, general la es obsesión a es a la la mujer. mujer. Sí, Sí, sí. sí. Está bien que el hombre esté solo, sí. Es un Don Juan si está solo, pero la mujer Sí, no. creo que cada vez menos, que uno empieza a ver un montón ya de relatos, de películas, de series donde también esto se pone en juego un poco más parejo, ¿no? También se empieza a mirar al hombre con los mismos ojos. Sí. Yo tengo una niña chiquita y también la educación va cambiando también. Las cosas Sí, los modelos que ellos ven no son los modelos que yo veía eh, exacto, exacto. de mujer. Eh, a ver, ¿cómo arma Claudia narradores con perspectivas? Esto ya mezclamos un poco, ¿no? Lo dijimos, perspectivas tan diferentes sin que se le mezclen estas perspectivas, estas voces tan diferentes, Lía y Carmen, Elmer, Marcela con su voz tan particular. Sí, ahí en ese caso lo que sí tengo para decir es que tuve que hacer un trabajo muy fuerte de buscar esas voces. Uno no puede escribir todos esos personajes y que todos hablen igual. Tenés que buscar una forma de hablar diferente. En el caso de Marcela, mucho más particular, porque había que encontrar una forma en que este personaje pudiera referir cómo no tenía la posibilidad de traer recuerdos cercanos. Entonces, en el caso de Marcela era mucho más difícil para mí buscar esa voz. Pero Mateo, que era un chico de 20 y pico de años, no podía hablar igual que Alfredo. Entonces todo el tiempo tenía que estar buscando los matices. Tampoco que sea una cosa burda, que sea, viste, como casi una maqueta de lo que es ser joven, de lo que es adulto, de lo que es ser mujer, de lo que es ser varón. Pero sí había que encontrarle la diferencia a las voces. Sí, sí. El hecho de que la historia se desarrolle en el ámbito familiar es parte de una decisión inicial para la selección de los personajes narradores. Casi todas mis novelas tienen una mirada sobre lo familiar, ¿no? La familiar como núcleo que va formando distintas familias, va formando una sociedad. Ahí hay alguien que me pregunta lo de la sociología. Yo en su momento quise estudiar sociología y justo era la época de la dictadura militar y se cerraron algunas carreras humanísticas, no se podía seguir sociología. Yo terminé estudiando ciencias económicas, que era una de las que se podía estudiar. Pero siempre me interesó muchísimo la sociología y me interesa mucho y creo que se refleja en las novelas, ¿no? Entonces, el hecho de mirar la familia también es mirar un núcleo que muchas familias componen la sociedad en la que vivimos y me parece que ahí se dan las relaciones primarias que luego se repiten en una sociedad, ¿no? Se replican. Sí, sí. Y Bueno, después hay alguien que me pregunta si escribo ensayos. Yo tengo un libro que se llama Escribir un silencio, que recoge una serie de artículos que yo escribí. Me cuesta decir la palabra ensayo porque creo que un ensayo es algo más elaborado, ¿no? Con más citas de autor, o sea, que se escribe de otra manera, pero sí son artículos. Reúne artículos que escribió para la prensa o para libros de no ficción o muchas conferencias que di, aperturas de ferias del libro, etcétera, están reunidos en ese libro que se llama Escribir un silencio, que es el último libro mío publicado, porque ahora, mañana o pasado, sale la nueva novela que se llama La muerte ajena, pero el último publicado es este libro de ensayos o de no ficción, y está como repartido en distintos capítulos, ¿no? El primer capítulo es
de lo que soy, de dónde vengo, hay otro que es de dónde vengo, ¿no? De lo que soy tiene que ver con lo que soy como escritora, lo que soy como madre, lo que soy como mujer, de dónde vengo es quiénes eran mis padres, cómo era el lugar donde yo era chica. Después hay un capítulo sobre la escritura, muchos textos que escribí relacionados con cómo encarar determinados problemas de la escritura, el punto de vista, el narrador, etcétera. Ahí alguien preguntaba si doy talleres, yo di talleres mucho tiempo, entonces algunos de esos textos tienen que ver con eso. Hay otro que es sobre las lecturas que hice. Y hay otro que es sobre los discursos que di en distintos discursos ya que tienen más que ver con lo político, pero no con lo político partidario, sino con lo político que puede ser la ley del aborto, o en su caso algún discurso que di en épocas en que había acá, que sigue habiendo, ¿no? Muchos problemas ecológicos con la quema de bosques y quemas de pastizales y demás. Bueno, ese está en otro capítulo, bueno, que van a encontrar pueden encontrar distintas cosas en ese. Es como un recorrido de muchos años, de textos que escribí a lo largo de muchos años, y fuimos eligiendo con mi editora los textos que le seguían hablando al presente, porque a veces un diario me pide un texto que es muy coyuntural y a lo mejor ese texto dejó de hablarle al presente, y a veces, por ejemplo, hay toda una parte que tiene que ver con los textos que escribí en la pandemia, que yo decía, bueno, lo de la pandemia ya quedó atrás, ¿valdrá la pena, no valdrá la pena? Y cuando los leí dije, la verdad que vale la pena volver a leer qué era lo que nos pasaba en la pandemia, que parecía algo tan tremendo que nunca nos íbamos a olvidar y ahora quedó en el olvido y parece que lo que deberíamos haber aprendido no fue y trajo bastantes consecuencias negativas en muchas psiquis, ¿no? De muchos de nosotros. Sí. Bueno, si querés te damos la libertad Bueno, a no sé si que... queda alguna pregunta colgada que quieran que responda A y si ver, no, me intriga, dice Elizabeth, dice, me intriga el personaje de Carmen, veo a Julián como un hombre inseguro y cobarde, y Carmen parece ser fuerte, pero más bien es dura y básicamente inmoral a pesar de su religiosidad. Bueno, a sí. mí con respecto al personaje de Carmen, y con esto quizás después podemos, si quieren, terminar. A mí sí también hay algo que me impactó durante la época de que peleábamos por la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que tiene que ver con el fanatismo religioso, ¿no? Por supuesto que si una persona pertenece a determinada religión y cree que ciertas prácticas no deben realizarse, no tiene por qué realizarlos, pero hay como un fanatismo religioso también de imponerle eso a gente que no piensa como uno, que es de otra religión. Y también en ese momento, en la época que estábamos con esta lucha, hubo un caso muy impactante en la Argentina, que es una niña de, creo que tenía 12 años en ese momento, o un poquito menos, ¿no? Entre 10 y 12 años, que había sido violada por su abuelo y estaba embarazada. Y esa práctica de aborto estaba permitida en la Argentina antes de la ley del 2020 porque era una niña que había sido violada, o sea, porque había sido por violación y porque era una niña que corría riesgo de vida, porque una niña de 10 años, de 12 años no tiene un cuerpo preparado para llevar adelante un embarazo. Entonces la niña y la madre habían pedido la práctica de esa interrupción, se le iba a hacer en un hospital público y un grupo de personas católicas fueron a rodear el hospital, a hacer un abrazo al hospital y luego, bueno, un cura se le metió dentro de la habitación a la chica sin que la madre lo permitiera para hablar con la chica y luego un grupo de personas también impidieron que la camilla con la chica llegara a la sala al quirófano. Casi no puede hacer la práctica por todo esto. Entonces lo que yo empecé a pensar es cómo a veces el fanatismo religioso nos lleva a algunas cosas y también nos cuesta ver el fanatismo religioso en religiones que están muy cercanas a nosotros, ¿no? O sea, yo vengo de una familia católica, fue a un colegio de monjas, ahí alguien preguntaba cómo armé el personaje de Carmen, bueno, de alguna manera yo sé lo que es pertenecer a una familia muy católica y estar rodeada de personas que tienen una fe religiosa muy fuerte. Yo en este momento me considero atea, pero digamos, tengo una educación católica, ¿no? Y cuesta ver el fanatismo religioso en las religiones que uno conoce todo el tiempo, que la tiene tu mamá, tu abuela, etcétera, ahí te parece que no. Y cuando ves a alguien extraño, ¿no? Que es muy diferente a los que conoces habitualmente, decís, uy, es un fanático religioso, porque es una religión que conoces menos, porque no entendés muy bien determinadas prácticas o cómo se visten o cómo rezan, etcétera. Entonces lo que yo quería era llevar a un extremo el fanatismo religioso dentro de religiones que no necesariamente sentimos como fanáticas, ¿no? Sí, sí. Bueno, creo que, no sé si quieres tomar la última, pero alguien pregunta de la inteligencia artificial y la literatura. Bueno, no sé. Bueno, justo ahora esta semana vamos a tener, yo estoy en la Feria del Libro, por eso también Sí, tengo poco sí, tiempo, porque sí, acá empezó la Feria del Libro, sí, sí, sí. y vamos a tener una mesa con algunos escritores sobre el tema de la inteligencia artificial. Y hace poquito firmamos un comunicado que pide que las editoriales en los contratos especifiquen que no va a ser utilizada inteligencia artificial
ni para la traducción, ni para determinar. También, no solamente los traductores están bastante complicados con esto, ¿no? Porque ya hay editoriales que están dando un primer borrador de una traducción hecha por una inteligencia artificial y lo que les piden son una revisión de esa Oh, sí, traducción sí, y entonces pagan mucho menos que si es una traducción original y ahí empiezan a haber un montón de problemas que realmente seguramente las traducciones van a perder valor y los textos que escribimos nosotros también van a perder valor. Entonces hemos firmado con traductores y con ilustradores, porque también para las tapas y las ilustraciones también se usa mucho inteligencia artificial, pidiendo que no se use. Yo creo que está bien que lo pidamos y también somos conscientes de que esto es algo que va a ser difícil de darlo vuelta, ¿no? se va, no se va a ir. Por- No. porque está ahí y va a ser casi imposible de dar vuelta. Pero yo creo que nosotros como digamos, como ar- trabajadores de la palabra, como escritores, como traductores, tenemos que seguir peleando por esto, porque esto siempre lleva como a la degradación de lo que algún día fue la literatura, ¿no? Entonces, nosotros firmamos esa carta, protestamos y qué sé yo, con la conciencia de lo difícil que es esto, pero también con la necesidad de seguir protestando por más que sea difícil. Sí, bueno, como traductores, acá somos todos traductores, todos los que estamos acá, traductores e intérpretes, así que tenemos bien claro la realidad de la inteligencia artificial en nuestro trabajo. Sí, la posedición, esto de editar después Sí, lo que la inteligencia artificial te tira. Bueno, te agradecemos muchísimo todas tus bueno. perspectivas, todo lo que has compartido con nosotros. Realmente ha sido un honor tenerte. Te Muchísimas agradecemos gracias a incluso ustedes, gracias por leer catedrales, por interesarse por mi trabajo y otra vez disculpas que me quedé dormida porque como estoy con este dolor de cabeza, bueno, me quedé dormida y les pido mil disculpas. No quiero poner otra excusa que fuera diferente porque la verdad que me pasó eso. Me vine para estar a las 3 acá y dije, cierro los ojos un poquito a ver si me mejora esto y fue fatal. totalmente entendible, totalmente entendible. Nosotras encantadas de que hayas estado un rato. Ya habíamos No, leído tu novela tuya, hace unos años. Y bueno, esta bueno, fue nuestra segunda. Pero muchas gracias. Un saludo para todas y bueno, todos, porque creo que hay también hay algún algunos varones, siempre tenemos varón. pocos, Sí, pero sí. tenemos algunos. Ahora acá algunas mujeres, cuando hay más mujeres que varones, hablamos en femenino y cuando hay más varones que mujeres, en masculino. Es como esa lucha también de, bueno, ¿qué artículo usamos? Oh, sí, también otra cosa que vemos todos los días los traductores, qué poner, Sí, sí, sí. qué personaje. Bueno, muchas gracias nuevamente. Estamos grabando Adiós. esto, así que si después te lo pasamos. Perfecto. Bueno, Bueno, muchas gracias. muchas gracias. Yo voy saliendo. Adiós para todos. Adiós. Chao, chao. Gracias, adiós. Ok, bueno, voy a parar la grabación.